Yo soy Daniel Esquipani y con mucho gusto voy a compartir algunas ideas en esta tarde con la ayuda de estas diapositivas. A ver cómo es la cosa. Hablando de paradojas, las bienaventuranzas consisten justamente en paradojas, cómo es la vida desde los ojos de Dios. Bienaventurados quienes sufren, lloran porque serán consolados. Parte de lo que surge de la experiencia de la pandemia, ¿no? Quiero brevemente entonces identificar unas variables en perspectiva psicológica y teológica en relación a este tema de pandemia que resulta en trauma y lamento como camino que justamente ha sido ya enfatizado y descrito en esta consulta y ahora recién de nuevo por María Alejandra. Quiero ilustrar el valor de un enfoque interdisciplinario y proponer un patrón de acompañamiento que también surge de lo que hemos estado considerando. Se ha hablado bastante de la debilidad humana. Me gustó mucho la de la paradoja, la vulnerabilidad que se puede devolver en fortaleza. Pero antes de ir demasiado rápido a la fortaleza posible, reconocemos una doble fuente de esa debilidad. Creo que el salmista lo implica. ¿Qué es, te cuenta, la humanidad para que la recuerdes y la visites? Algo precioso, pero por otro lado, por naturaleza vulnerables. Hay una fragilidad, una precariedad, una limitación obvia, ¿no? Desde antes del nacimiento, pero además a causa del mal y del pecado, como esa parte del mal en la que somos directamente responsables los seres humanos. Así que se complica este asunto de nuestra debilidad y el sufrimiento resultante. Y es obvio que la pandemia ha puesto de evidencia globalmente y también, por supuesto, a nivel nacional, regional, local, esa doble fuente de vulnerabilidad humana, así como también, por cierto, la posibilidad de los recursos resultantes, pero el problema de la injusticia por ejemplo, en la distribución de vacunas, en los tratamientos, obviamente ha incrementado el sufrimiento de niños y de adultos, jóvenes y adultos también. Lo que puedo aportar quizás un poco diferente de lo que ya se ha tratado en esta consulta, en esta consulta, es algo que entiendo que aparece con una pregunta interesantísima en el libro de Job, que dice: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, frente a la pandemia surge el problema de cómo justificar el sufrimiento a la luz de un Dios que creemos que es omnipotente, que es justo y que es bueno. Desde la sabiduría de abajo, la que funciona con una racionalidad de causa-efecto, también María Alejandra hiciste alusión a esto muy efectivamente recién. Surgen dos preguntas claves, ¿no? ¿Es Dios un pedagogo violento al que ama castiga? ¿Es Dios un juez vengativo y castigador?
defiende a los suyos, pero destruye a los enemigos. Si nosotros tomamos literalmente los mensajes, los mensajes que aparecen en el Antiguo Testamento, hemos de responder, sí, efectivamente, lamentablemente este Dios que es omnipotente y justo, resulta que opera con esa racionalidad de causa y efecto. Por lo tanto, al que ama, castiga, y la pandemia tal vez sea consecuencia. Y en cuanto a los enemigos, por supuesto, peor aún, ¿no? ¿Se acuerdan de Job y su experiencia? Aquí este cuadro representa a los tres amigos, quienes pasan 7 días silentes, acompañando el lamento justamente de Job, ¿no? Pero ¿qué pasa después? Precisamente la racionalidad, la moralización. Tienes que haber hecho algo malo. No puede ser que estés sufriendo porque tú eres bueno. Y los buenos no sufren, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, hermanas, me preocupa, creo que nos preocupa, ¿verdad? Que nuestra gente y en nuestras iglesias, voy a decirlo así, muy abierta y sinceramente, se enseñe y se predique según esa sabiduría que justamente condena el libro de Job, ¿no? Quien llega a reconocer paradójicamente que el Redentor vive y que no hay tal cosa como una racionalización de causa y efecto, que son los buenos, los malos los que sufren, o los buenos sufren porque Dios quiere mostrar algo, ¿no? Y teológicamente hablando, creo que nos queda un camino que es el camino también, si se quiere, paradójico de la autolimitación divina. Si Dios nos ha dado libertad, somos responsables. Si Dios nos ha dado libertad, Dios no tiene libertad, por ejemplo, para impedir que pequemos. ¿No es cierto? Nos imaginamos a un Dios que se conduele, que se enoja, pero que no puede impedir nuestro pecado. No puede impedir, porque ha dado a su creación, especialmente a la humanidad, una libertad asombrosamente peligrosa, peligrosamente asombrosa. Entonces, el libro de Job, en última instancia, nos ayuda a entender aquello que tal vez, ligando a lo que nos traía María Alejandra, para los niños inocentemente resulta ser la apertura al misterio, ¿no? La apertura al misterio, en última instancia, frente a la tragedia en todas sus formas, culmina con adoración. Reconociendo que Dios, con la sabiduría de arriba, que Dios realmente está con nosotras y nosotros, con su creación, abrazando. De lo que Dios no se ha autolimitado es del amor. Será por eso que Dios es amor, será por eso que el mayor es el amor, ¿no? Pero sí en cuanto a su poder y su justicia. Así que es muy peligroso, muy problemático el que enseñemos en las iglesias una teodicea desde abajo, en ese sentido. Tal vez lo más interesante que
puedo compartir con ustedes y que les interese más, francamente, es lo que traigo en este cuadro, lo quiero pasar algunos minutos, cómo evaluar, ¿no?, respuestas desde la fe cristiana y en consecuencia cómo, me atrevo a decir francamente, mejorar nuestra predicación y nuestra enseñanza con relación a pandemias, a las plagas, a las tragedias, al mal, ¿no? Preventivamente. El cuadrante, mejor dicho, número 1, es el que representa, y aquí claro está en forma muy esquemática, ¿no?, teológicamente adecuado, psicológicamente funcional, a mi entender, es afirmar la gracia reconociendo la autolimitación de Dios en cuanto a su poder y su justicia, por lo menos antes del fin de los tiempos, claro está. En psicología clínica esto es lo que llamamos una adaptación psicológica positiva en la medida que nos puede traer una medida de consuelo y demás. El cuadrante número 2 es el de la sabiduría desde abajo, que puede traer un alivio, un sosiego, aunque sea temporero, o más allá de temporero, pero que propongo es teológicamente incorrecto. Afirmar el control divino. Sufrimos acá, reinaremos allá. O Dios me ha escogido para sufrir. Por lo tanto, mi sufrimiento, el que se me haya muerto alguien, es una bendición oculta. Esto no es la cuestión de la paradoja, esto es la cuestión de simplemente cambiar y conformarse con una teodicea desde la perspectiva que propongo, sumamente problemática o inadecuada, errónea, ¿no? Una alternativa es también las promesas de sanación rápida, que pueden en un momento calmar los nervios, calmar la ansiedad de los temores, pero son problemáticas. Desgraciadamente puede haber también, cuadrante número 3, una teología adecuada, pero con una psicología no funcional. Si enfatizáramos la autolimitación de Dios y el poder del mal, sin aliviar la ansiedad presente y los acompañamientos, ¿no?, de las personas que sufren o de los dedos cuando mueren. Por eso llamamos en psicología una adaptación psicológica negativa. Y la peor de todos, desgraciadamente muy común en muchas iglesias evangélicas y pentecostales, el sufrimiento ligado al pecado como castigo. Por supuesto, uno a veces sufre porque ha hecho decisiones equivocadas, consecuencias, ¿no? Pero estamos hablando acá de la pandemia en esta tarde y en otros casos en que no somos realmente responsables. Así que tal vez sea oportuno dejar esto aquí y haya oportunidad un poquito más tarde para aclarar más. Dicho sea de paso, estas diapositivas están a disposición de ustedes en lo que a mí respecta, ¿no? Se ha hablado bastante del lamento y lo que me gustaría subrayar son dos cosas. Una es que en los salmos los lamentos tienen una estructura común, ya se ha hablado de esto, ¿no? Se dirige a Dios, hay queja, hay protesta, hay eventualmente confianza en
uno ser oído, o un grupo, una comunidad. Hay petición, eventualmente hay palabras de seguridad de que hemos sido oídos por Dios, y hay un voto de alabanza. Finalmente, la culminación, promesa de dar testimonio del bien recibido. Miren, el Salmo 13 es el que tiene más completamente, en apenas 6 versículos, esta estructura. Y es una estructura importante tener en cuenta porque realmente es transcultural. Esto no es una cosa de una sola cultura. Acá hay una cierta, ¿cómo diremos? Una cierta verdad fundamental. En consecuencia, esto nos debe ayudar en el proceso de acompañamiento. Es decir, cuando nosotros como pastores, como consejeros, como hermanos, solidariamente acompañando a quienes están sufriendo por la situación traumática que fuere, tener en cuenta esto es de la mayor importancia, comenzando, claro está, con lo que hizo Jesús con los caminantes a Emaús, francamente, ¿no? El camino a Emaús, quienes venían traumatizados, y Jesús se hace disponible y escucha, se vuelve su prójimo en sus términos y escucha, no se apresura a decir, mire, todo va a salir bien. Entonces hay que tener paciencia, hay que validar, ser testigos del dolor, del sufrimiento de nuestro prójimo en este proceso, para eventualmente ayudarles a recordar de la promesa de los tiempos de solaz, de bienestar, ¿no? Que movilizan la confianza, clarifican la petición, el discernimiento, cuál será el camino mejor, porque a veces lo que deseamos que ocurra, o que desean aquellos a quienes acompañamos, no es lo mejor para ellos. O sea, en otras palabras, es un camino de sabiduría que, por la gracia de Dios y por la colaboración de nuestro espíritu, puede resultar realmente en cambiar el lamento en baile. El lamento es importantísimo para la salud integral, emocional y espiritualmente. El lamento no simplemente como resignación, es decir, no como resignación, no como un fin en sí mismo. Al contrario, el lamento es una queja, es una protesta. Protesta contra la anormalidad, protesta con lo que en realidad es también contrario a la voluntad de Dios. Ahí está la cuestión teológica, ¿no? Pero hay una dimensión política. Hay una dimensión política porque, sobre todo, de nuevo, con relación a las pandemias, y por no hablar de, o aludir a las inundaciones, a los terremotos, a lo que pasa, ¿no? ¿Quiénes sufren más? ¿Quiénes tienen mejor acceso a los recursos? No son los pobres, ¿no? O sea que hay una dimensión de injusticia. De ahí que empezamos con la bienaventuranza. Bienaventurados los que sufren. No porque sufren. El sufrimiento no es redentor en sí mismo. Eso es casi una herejía, ¿no? Porque el que sufrió para la redención ya sufrió, ¿no? Jesús el Cristo. No. El único sufrimiento que vale la pena es el sufrimiento de la fidelidad. Pero en medio del sufrimiento, aquí viene lo de la paradoja, ¿no? Podemos abrirnos al poder. Perdón, Daniel, quedan 2 minutitos. Bien. Terminando, en realidad, las pistas para el acompañamiento.
justamente siguiendo la estructura del lamento en los salmos y el proceso de acompañar en situaciones traumáticas, es realmente el camino excelente, hermanos, hermanas. Desde ya los recursos de la psicología clínica, de la medicina, en fin, son indispensables también. Pero aquí tenemos la oportunidad de la mano del Espíritu de Dios, ¿no? El Paracletos, el que va caminando a nuestro lado, nosotros también. Quiero terminar aludiendo a la aparente paradoja entre lo que trajo María Alejandra, esto no se me había ocurrido antes hasta que escuché, y lo que traje yo. Por un lado, con Jesús decimos, a menos que seamos como niños, no podemos entrar al reino de Dios. Entonces la buenísima, inspiradora, retadora presentación de María Alejandra nos viene bien por ese lado. Junto con eso, quizá como una cuarta paradoja, si me permite, María Alejandra, está la cuestión de ya dejarlo de niños y lo que sea de niños en cuanto a que, y acá vamos con Pablo, ¿no? Dejar la leche y aprovechar la comida más sólida. Es decir, en nuestras iglesias necesitamos también simultáneamente desarrollar un pensamiento crítico, hermano, de la mano de la imaginación creadora, claro está. Porque resulta que los profetas no son solamente los que anuncian la utopía, ¿no es cierto?, sino también los que denuncian y articulan la política y la ética del reino de Dios. Y en eso estamos. Así sea, ¿no?